Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Y aquí estamos en otra ocasión para exponer la palabra de nuestro gran Dios. Bueno, ustedes saben que estuvimos exponiendo en el libro de Habacuc y terminamos la serie. Y queremos anunciar que a partir de esta exposición, con la gracia y la fuerza del Señor, empezaremos una serie del libro de Apocalipsis. Apocalipsis que muchas personas les tienen miedo por muchas razones. Además es un libro un poco extenso, aunque Mateo tiene 28 capítulos, Apocalipsis tiene 22, Génesis tiene 50 y así sucesivamente. De manera que hay otros libros más extensos. Yo creo que a veces que la persona le teme mucho por algunas cosas al libro. Sin embargo, mis hermanos, con la gracia del Señor, creemos que el Señor nos reveló, inspiró esto que está aquí también, este libro, y está incluido en el canon con un propósito de glorificar al Señor, de recibir gloria, pero también de ser de bendición, mostrar, revelar bendición a su pueblo, tanto de aquel entonces como su pueblo en este tiempo. Así que solamente pedimos que nos lleven en oración y estemos orando para que el Señor, igual que en todas sus exposiciones, ¿verdad?, que nos permiten traer, nos dé de su gracia y su dirección. Así que les invito a que vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Esta va a ser y es la introducción. Vamos a introducir, vamos a ver el marco, si se quiere, general del libro, con algunos aspectos, para que entonces podamos entender ya básicamente otras cosas. Así que para mí es de suma importancia que usted preste mucha atención con relación a la introducción, porque es casi la zapata de las muchas cosas que veremos en lo adelante. Así que vamos a orar primeramente. Si usted quiere, vaya abriendo sus Biblias en el libro de Apocalipsis, pero vamos a orar pidiendo la asistencia de nuestro Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo y pedimos que tú nos acompañes en esta oportunidad. Que nos muestre una vez más tu gracia y nos enseñe tu palabra al estudiarla. Con tu gracia, tu bendición, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. Y repito, esta es la introducción de lo que, si Dios nos ayuda, será la continuación de una serie sobre el libro. Dice Apocalipsis capítulo 1, 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como introducción, desde ya queremos empezar diciendo que el libro de revelación, que viene del griego de apocalipsis, revelación es apocalipsis, es un libro profético. Y amén de todas las conjeturas, de todos los cuestionamientos que se han mencionado sobre que quién escribió el libro, de dónde procede, quién es el autor. La verdad es que en su generalidad, todos los comentaristas, expositores acerca del libro de Apocalipsis apuntan al hecho de que Juan, el apóstol Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Ese anciano de casi 90 y pico de años, como leeremos, perseguido, buscado por el testimonio de Cristo, en la isla de Pasmo, fue allí muerto y murió. Fue uno de los de los apóstoles que más anciano murió, y que sufrió obviamente también bajo la persecución por el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Juan que escribió primera, segunda y tercera de Juan, ese Juan que escribió el Evangelio, es este Juan quien escribe también el libro de Apocalipsis, a quien Dios lo utiliza en su gracia para mostrarles cosas que se cumplen en medio de la primera etapa de la iglesia cristiana o de la era cristiana, pero también que apuntan hacia el futuro, o han estado apuntando hacia el futuro. De ese Juan es del que hablamos, y de ese Juan es el que decimos que escribió, es el autor del libro de Apocalipsis. Y quisiéramos en nuestra introducción apuntar esto bien claro. Juan es el autor del libro o el escritor inspirado del libro de Apocalipsis.
Pero además, para una mejor comprensión de este libro, para poder entender el mismo, debemos considerar lo que significó para quienes fueron sus lectores originales, es decir, los primeros cristianos de la época. Y amados hermanos, lo que significó para ellos es lo mismo que el libro significa para nosotros, como veremos una vez más. Lo que el Apocalipsis significó para aquellos en la era cristiana que lo recibieron, ¿sí?, significa lo mismo para nosotros. ¿Por qué, hermano Isidro, significa lo mismo? Bueno, porque si bien el libro de Apocalipsis no se escribió a nosotros, ¿sí?, porque no estábamos literalmente allí, pero sí el libro de Apocalipsis se escribió para nosotros, es decir, apuntaba a nosotros, y eso en todo. Por ejemplo, el libro de Isaías no se escribió de manera específica a nosotros, porque no estábamos allá para la época, pero sí se escribió para nosotros. Sí. Por ejemplo, como vamos a ver en un momento, el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis no se escribió a nosotros, porque nosotros no éramos Pérgamos, o éramos Éfeso, o éramos Esmirna, pero sí se escribió para nosotros, porque tiene que ver, o la aplicación allí, el mensaje allí, tiene que ver para nosotros. Entonces, cuando Juan escribe Apocalipsis, lo que significó Apocalipsis, o la revelación que está allí para aquellos primeros cristianos de la era cristiana, para la época, también es lo mismo que significa para nosotros en nuestros tiempos. Dicho de otro modo, lo que entendieron nuestros primeros padres en la fe en cuanto al propósito del libro de Apocalipsis, ha de ser también nuestra comprensión en cuanto al propósito del mismo para nuestros tiempos, para la iglesia en el siglo XXI. Esto con relación al autor, esto con relación a un poquito amplio, un entendimiento un poquito amplio acerca de la comprensión del libro, ¿sí?, que él lo escribió, qué significó para la época, qué significa para nosotros. De nuevo, Juan lo escribe y lo que significó para ellos es lo que significa también para nosotros hoy. No se escribió a nosotros, pero sí para nosotros, de manera que la misma comprensión debemos de tenerla. Pero también preguntemos sobre el libro, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? Y empezamos a responder. Y en esta introducción queremos ser lo más claros posible para que podamos apreciar como plataforma la introducción del mismo, de este glorioso y bendito libro que nos enseña muchas cosas. Una vez más, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito central del libro era y es, hoy, al día de hoy todavía es, darle ánimo a la iglesia militante de Cristo y fortalecer la misma en su conflicto contra las fuerzas del mal. Repito, amados hermanos, ¿cuál es el propósito cuando se escribió el libro de Apocalipsis? Que el Señor reveló a Juan, quien inspiró a Juan a escribirlo. Bueno, la iglesia los primeros cristianos de la época, en el primer siglo, estaban sufriendo gran persecución. Y como veremos más adelante, se escribe o el Señor les revela esto a Juan para darle ánimo a una iglesia militante. Y nosotros preguntamos, ¿y no tiene que ver esto con nosotros? Por supuesto que sí. La iglesia sigue sufriendo, la iglesia sigue siendo perseguida. El diablo no ha cesado, no se ha sentado de perseguir, de atacar la iglesia. Por tanto, el mensaje también se aplica para nosotros. El propósito era darle ánimo a la iglesia en el primer siglo. También es para ahora el mismo propósito a través de la inspiración del Señor o de las letras, las palabras del Señor en este libro. Darle ánimo a la iglesia en este tiempo presente. Es el mismo propósito. Solamente tenemos que recordar Mateo capítulo 16, versículo 18, que ha sido casi el eje central de parte de Dios para darle ánimo a su pueblo en todos los tiempos, porque en todos los tiempos Satanás ha perseguido, Satanás y su demonio han perseguido la iglesia, las fuerzas del mal han perseguido la iglesia. Y mire aquí, Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán las fuerzas del Hades.
La iglesia es ofensiva, va a atacar. Y el diablo no va a prevalecer, ni las fuerzas del Hades o del infierno, no va a prevalecer. Y entre los propósitos del libro de Apocalipsis estaba esto, darle ese ánimo, esas fuerzas. Era como si nuestro Señor buscara decirle, avancen, que las fuerzas del mal no van a prevalecer. Pero nótese, ¿por qué dice Cristo esto acerca de la iglesia? Repito, a riesgo de ser repetitivo, valga la redundancia, porque la iglesia siempre, desde su nacimiento, ha sido perseguida. Yo quisiera que leyéramos algo que se gesta, se desarrolla en el cielo y que nosotros no teníamos ni siquiera idea, pero que por medio de la inspiración y de la revelación, el Señor se lo da a Juan. Y Juan lo recibe y lo traslada o lo hace pasar a la iglesia. Un evento que nosotros no sabíamos, pero que se dio en el cielo. En lo que tiene que ver en la persecución del enemigo, de Satanás, del dragón, de la serpiente o las fuerzas del mal en contra de la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente, el capítulo 12 aquí es un poco más extenso, más largo, pero por razón de tiempo no lo leemos. Pero la idea es que se nos revela el hecho cuando Satanás fue tirado del cielo y tirado allá, expulsado de allá. Entonces empezó a hacer guerra, decidió hacer guerra contra el pueblo del Señor. Y Juan nos deja ver aquí un detalle muy particular. Dice que la guerra era contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo el tiempo. Entonces, frente a esta realidad, Juan escribe Apocalipsis, porque en el momento que Juan escribe Apocalipsis, la iglesia está pasando por una gran persecución, y adelantamos, aunque lo vamos a decir un momento, dirigida por un emperador que para la época era llamado Domiciano, o se llamaba Domiciano, mejor dicho, emperador, y dirigía, orquestaba toda esta maldad y todas estas fuerzas del mal. Y detrás de él, de Domiciano, obviamente, estaba Satanás, estaban las fuerzas de las tinieblas, propiciando todo esto para perseguir a la iglesia. De manera que en ese momento, como ahora, la iglesia necesitaba ánimo, necesitaba fuerza, necesitaba consolación, esperanza. Y este es el propósito con el cual se escribe inicialmente, o centralmente, perdón, el libro de Apocalipsis. Transmitir ánimo, fuerza, ¿sí? Esperanza, confortación a la iglesia o el pueblo del Señor. Pero no solamente en lo que tiene que ver con la iglesia, en el pueblo del Señor. El mismo Juan, el mismo apóstol Juan, quien escribe, él certifica, testifica que estaba pasando por una circunstancia de persecución tremenda, difícil para la ocasión. Mire Apocalipsis capítulo 1, verso 9, es el testimonio del mismo Juan. Él se encuentra sufriendo también. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no estaba de vacaciones. Juan no estaba como turista allí. No, Juan había sido desterrado de su ciudad, de Palestina. Había sido desterrado, había sido perseguido. Y se encontraba en esta isla precisamente, dice Juan aquí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaban corriendo. Y llegó allí por esta circunstancia. No, Juan no fue a pasarse unas vacaciones. Era consecuencia del sufrimiento por la causa del Señor. Sin embargo, amén de las persecuciones y de lo que muchos cristianos obvian, vale resaltar que el libro de Apocalipsis también, amén de todo esto,
allí abunda también la consolación de tapa a tapa, de tapa a tapa. Como veremos, allí hay consolaciones, promesas para los afligidos y para los fieles creyentes del Señor en todos los tiempos. En todos los tiempos. Sí, por un lado el propósito era animar a la iglesia, ¿sí? Hacerles ver que a pesar de las fuerzas del mal, lo fuerte que éstas aparezcan, la iglesia iba a permanecer firme y hasta el día de hoy ha permanecido firme porque su capitán es Cristo Jesús. A Juan en Apocalipsis busca hacerle ver a la iglesia que sí, son muchas las fuerzas del mal, pero más poderoso es nuestro gran Dios y Rey, Señor. Y aparte de esto, como ya acabo de mencionar, Juan también quiere mostrarnos que hay mucha consolación para el pueblo del Señor, que no todo es ni será sufrimiento al final, sino que hay promesas, ¿sí? Que hay bendiciones reservadas futuras para el pueblo de nuestro gran Dios. Obsérvese, por ejemplo, en esta nuestra introducción, vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, verso 17, y luego vamos a leer Apocalipsis 21, 1 al 4. Todo esto apuntando a la esperanza futura del cristiano a pesar de las persecuciones, a pesar de las fuerzas del mal. Hay promesas de descanso eterno, de tranquilidad. No todo será lucha, no todo será prueba, no todo será los ataques del enemigo y de las fuerzas del mal. No, también aquí en Apocalipsis podemos ver grandes promesas en abundancia acerca de tranquilidad, de paz, de solaz, de esperanza, de consolación. Quiero leer Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Miren lo que se nos dice allí. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algún día, toda lágrima, dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, Dios la enjugará, la secará y quitará todo dolor. También esto se nos promete aquí en el libro de Apocalipsis, porque es un libro de consolación. Es un libro de consolación, sí, es un libro donde vemos juicios, persecuciones, pero también es un libro de grandes esperanzas para el pueblo del Señor, como este texto que acabamos de leer. Mire también Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Juan está ubicado entre esas primeras cosas, o estas primeras cosas, y las que vienen. Y Juan ve que estas primeras cosas habrán de pasar. Y entonces vendrá el tiempo donde ya no habrá ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento. ¿Sí? El estado eterno. El siglo venidero, como se menciona en algunas partes de los evangelios. Este siglo y el siglo venidero. Pero también en el libro de Apocalipsis, en medio de estas benditas consolaciones de que Dios secará toda lágrima, se acabará todo dolor, ya no habrá más muerte, no habrá más tristeza. Y uno dice, bueno, pero esto se va a hacer en el futuro. No, déjeme decirle, desde aquí podemos ir disfrutando de grandes promesas de parte del Señor, cumplidas, ¿sí? Que se nos revelan en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado y pensamos, bueno, ya nuestras oraciones no se escuchan, no se oyen? Sin embargo, miren lo que se nos dice, y precisamente en el libro de Apocalipsis, y sí, en otros textos también de la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis, en esta nuestra introducción, como esperanza a los fieles que sufrían en la época, pero que también sufren o sufrimos en este tiempo de la era cristiana. Mira Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y verso 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aleluya. Gloria sea a nuestro gran Dios. Yo no sé si usted estuvo atento en la lectura, pero la idea es que hay un incensario ardiendo y un ángel viene y le echa más fuego y ese incensario, que son las oraciones de los santos de nuestro gran Dios o de los creyentes, son las oraciones de los creyentes. Esas oraciones suben un olor grato delante del trono del Señor. Por si tú creías en un momento dado que el Señor olvida tus oraciones, tus clamores, tus gemir, no. Ellas suben, esas oraciones suben constantemente a la presencia del Señor. Y nótese, esto está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Y los creyentes, para cuando Juan escribe, leyeron esto. ¿En medio de qué? En medio de persecución, en medio de dolor, en medio de tristeza, en medio de muerte. Y en medio de dolor, en medio de tristeza, en medio de muerte, ellos leyeron que las oraciones, los clamores, quizás muchos metidos en cavernas, escondidos en fosas, porque tenían que estar corriendo por la persecución, quizás en la casa, escondido, etcétera, etcétera. Pero allí oraban y clamaban. Y Juan les revela que esas oraciones no eran menospreciadas o olvidadas por parte del Señor, sino que Él las escucha. Las escuchaba y las escucha. Y no solamente las escuchaba y las escucha, sino que llegan ante su presencia como un olor fragante, como un incienso, como un aroma aromático. De esa manera, Juan les reveló que Dios veía y escuchaba las oraciones de los suyos. De manera que el libro de Apocalipsis, como acabo de decir un momento, hay mucho conflicto, ¿sí? Hay cosas a veces que debemos de detenernos, pero sí, es cierto. Pero sobre todo es un libro que nos muestra mucha promesa del Señor de consolación, de esperanza, de descanso en nuestro gran Dios. De manera que aquí vemos fuerza, vemos ánimo, vemos esperanza y vemos gozo para los creyentes de todos los tiempos. No solamente los tiempos de la primera era cristiana, o los primeros cristianos del primer siglo, sino en todos los tiempos. Y amados hermanos, esto con relación al propósito para los que Juan escribió el libro a los primeros creyentes y obviamente para nosotros también al día de hoy. Darle consolación, pero hacerles ver que a pesar de las fuerzas del mal, ese era el propósito, a pesar de cómo se levanten, aticen las fuerzas del mal, la iglesia, ¿sí? La iglesia prevalecerá. El Señor está con su pueblo. El tema del libro. Ese era el propósito. Quisiera ahora que leyéramos el tema del libro. Y el tema del libro, después de haber visto el propósito, el tema central del libro es la segura victoria de Cristo y de su iglesia. La segura victoria de Cristo y de su iglesia. Como acabo de decir en un momento, la iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá. El propósito, darle ánimo. Y ahora, el tema central del libro es la segura victoria. La segura victoria de Cristo y de su iglesia. Eso es seguro. Eso es seguro. ¿Sí? Era como si el Señor le dijera con este tema del libro que vemos en el libro de Apocalipsis y que estaremos leyendo algunas cosas en un momento. Miren, independientemente de todo lo que aparezca, de lo grande de las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mal, la iglesia prevalecerá. La iglesia vencerá. Cristo obtendrá finalmente la victoria. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Aquí se nos revela el tema casi general del libro. Dice aquí: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Te escuchó? Pelearán contra el Cordero. ¿Quién? Los enemigos de la iglesia. El diablo, los demonios y todo lo que se revelan y se ha revelado contra la iglesia en todos los tiempos. Y pelearán contra él, dice Juan. Pero dice aquí,
y ya está sellado, certificado que así será. ¿Sí? Es una promesa segura. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Y por qué los va a vencer? Hablando de Cristo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, es decir, con Cristo, son llamados, elegidos y fieles. Dice el texto. Llamados, elegidos y fieles. La razón por la que la iglesia vencerá. Y Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Y su pueblo son los llamados, los elegidos y fieles del Señor. En una ocasión, se dice que un jovencito le dijo a su pastor: pastor, yo tengo mucho tiempo en la iglesia y usted nunca ha predicado de Apocalipsis, me gustaría que usted predique de Apocalipsis. Y el pastor le dijo: no, mijo, yo no predico de Apocalipsis porque es que para mí ese es un libro muy corto y la historia se resume de una vez. Y el joven de la iglesia se sorprendió y le dijo: pero pastor, ¿cómo que es un libro corto? Tiene 22 capítulos. ¿Y cómo que la historia se resume de una vez? Tiene muchas cosas allí en cada capítulo. Y el pastor le dijo: no, mijo, es que la historia es breve. Y entonces el joven le dijo: pastor, ¿y cuál es la historia? Bueno, que el diablo se levanta contra Cristo y se enfrenta contra él y Cristo lo vence y se acaba todo ahí mismo. Y ciertamente, puede parecer jocoso, pero la verdad es que todo el libro de Apocalipsis se resume en esto: Cristo vencerá. Al final, Cristo vencerá. La iglesia prevalecerá. La iglesia será triunfante. La iglesia pasará al estado eterno, gozosa, alegre, feliz, eternamente con el Señor. Y se acabará toda lágrima, todo dolor, toda muerte, todo sufrimiento. Y ya. Ese es el libro de Apocalipsis. Obviamente nos vamos a detener en algunos detalles, pero ese es el libro de Apocalipsis. No es menos cierto que como ese pastor le dijo a ese joven. Y aquí, amados hermanos, quiero traer una nota, o una nota más acerca de la introducción de este libro. Así como se torna en ocasiones difícil entender el libro a los hebreos, a menos que se tenga una comprensión de lo escrito y los elementos y los sacrificios y la manera o el modo de adoración que aparece allí en el Antiguo Testamento, de la misma manera se torna a veces cuesta arriba poder entender el libro de Apocalipsis, a menos que usted sea un cristiano que se exponga de manera devota, regular, permanente a la palabra de Dios. Dicho de otro modo, la revelación que vemos en el libro de Apocalipsis, podemos nosotros encontrarla en todo el resto de las escrituras en sentido general. Una persona que se dedique a leer o estudiar el libro de los Hebreos, le va a ser cuesta arriba entenderlo, a menos que él pueda estudiar, meditar y pensar en todo lo que se empieza hablando, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, pero de manera muy específica, en el libro de Levítico. Porque es allí donde se resumen muchas cosas, en el libro de Hebreos es allí donde se resumen muchas cosas del Antiguo Testamento y de libros específicos, como yo acabo de mencionar, como el de Levítico. La manera de sacrificio, el modo de adoración, etcétera, etcétera. La sangre, las muertes allí. Pero si una persona llega a tener una comprensión, por lo menos general, de cada uno de estos libros, por lo menos del Pentateuco, ¿sí?, del Antiguo Testamento, entonces cuando llega al libro de los Hebreos, muchas de las cosas se le va a hacer más cómoda, más fácil discernirla, entenderla. Del mismo modo, amados hermanos, del mismo modo, una persona que no es asidua a leer la palabra del Señor y detenerse a estudiarla y meditarla, se le va a hacer cuesta arriba cuando llega el libro de Apocalipsis poder leer y entender algunas cosas que se detallan allí. Y digo que se va a hacer cuesta arriba porque, como vamos a ver ejemplos en esta introducción, muchas de las cosas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, tú lo puedes ver en textos
más claros en en todo el resto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque Apocalipsis también es del Nuevo Testamento, pero quiero decir en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los mismos evangelios, como Mateo, o Marcos, o Lucas. Incluso también en otros del Antiguo Testamento, como veremos durante la serie. Por esto, por cosa como esta, que yo acabo de mencionar, que estoy diciendo, es que el escritor a los hebreos les dice a su audiencia del momento lo siguiente. Mire, por ejemplo, lea conmigo Hebreos capítulo 5, verso 11 y verso 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo no sé si usted pudo leer ahí, pero ciertamente el escritor de los Hebreos le está diciendo a su audiencia, miren, él quiere introducir un tema, ¿sí? Pero no puede introducir el tema en ese momento. ¿Y qué le detiene él introducir el tema o lo que quiere hablar? Bueno, él dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero él se detiene, pero dice, y es difícil de explicar. Pero no es difícil de explicar porque haya cosa oculta. No, sino por cuanto ustedes mismos se han hecho tardo para oír o tardo para entender. Han sido rezagados en estudiar. Entonces el escritor de los Hebreos se detiene y no quiere tratar el tema. Pero repito, no porque el tema sea confuso, sino porque quienes están escuchando, están leyendo, no han llegado a la madurez para poder apreciarlo ahí. Y dice el texto aquí que la razón es porque ellos se habían hecho tardos para oír, rezagados, ¿sí? Indiferentes al estudio de la palabra del Señor. Del mismo modo, amados hermanos, del mismo modo. Si usted llega al libro de Apocalipsis sin haber revisado todo el contexto de la Biblia, haberse expuesto varias veces al estudio de las Escrituras de manera devota, de manera trabajadora, si se quiere, entonces muchas cosas se le va a hacer difícil en el libro de Apocalipsis. Y ese es básicamente el problema. Quisiera resaltar algo que dice el autor de uno de los comentarios con el que estoy trabajando y estudiando esta serie. Y me refiero a Matthew Henry. Comentando de manera muy atinada sobre la importancia y la bendición de este libro de Apocalipsis. Él dice, Apocalipsis es el libro que cierra con broche de oro las sagradas escrituras. Yo creo eso. Apocalipsis es el libro que cierra con broche de oro las sagradas escrituras. Pues describe el triunfo final del Señor sobre el mal hasta introducirnos en el paraíso, restaurando todo de esta manera para toda la eternidad. Matthew Henry está diciendo, el libro de Apocalipsis es el final. Y en sentido absoluto, es así. Y cierra con broche de oro. O sea, Cristo venciendo y la iglesia pasando al estado eterno. Y al paraíso. Y ese paraíso que fue destruido por el pecado. ¿Y? Que de paso, veremos más adelante, el paraíso en el Génesis empieza con una boda, Adán y Eva, y Apocalipsis termina con broche de oro precisamente con una boda, las bodas del Cordero, Cristo y su iglesia. Como empezó, termina la historia de la redención. Sigue diciendo Matthew Henry, las escrituras del Nuevo Testamento habrían quedado incompletas y sus lectores habrían quedado en un estado de depresión si este libro no hubiera sido escrito e incluido en el canon. Oh, mis hermanos, cuánta depresión, cuánta tristeza si nosotros no hubiésemos tenido este libro de Apocalipsis. La historia habría quedado incompleta y la iglesia deprimida, derrotada, si no tuviéramos el final de la historia de la redención. Y la historia de la redención nos la deja ver Apocalipsis. Cristo vencerá y su iglesia prevalecerá. Esa es la historia final, real de Cristo y de su iglesia. Quiero
después de haber visto el propósito, después de haber visto el tema, quiero ir en nuestro tercer punto, nuestro tercer y último punto. Referirme en esta introducción acerca de los símbolos y los números en Apocalipsis. Y aquí quiero que presten mucha atención, mis amados hermanos, en esta introducción, porque aquí tienden a resbalar muchas personas con el tema de los símbolos y los números. Apocalipsis es un libro que está lleno ciertamente de símbolos y de muchas figuras literarias, y tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos al libro de Apocalipsis y tomar literal muchas de estas cosas, muchos de estos símbolos y muchos de estos números. Ahora, yo quiero aclarar esto en esta introducción. Si bien Apocalipsis está lleno de símbolos y de números, todos esos símbolos y todos esos números apuntan a algo que será literal. Pero para ello, el autor se ayuda, si se quiere, ¿verdad? Y toma la parte simbólica para, valga la redundancia, apuntar a lo que tiene base literal. Pero utiliza símbolos, ¿sí? Pero no deja de ser literal lo que viene. Y Juan es uno de los autores bíblicos que más utiliza símbolos en sus escritos. De manera particular aquí, en el libro de Apocalipsis. Y eso lo vemos también en otras profecías. Cómo vemos el Señor utilizando figuras, símbolos, pero que siempre apuntan a algo literal. Por ejemplo, para poder aterrizar lo que estoy diciendo y se pueda entender mejor. Usted tiene en Jeremías capítulo 7, versículo 13. ¿Sí? Se habla allí de el cinto podrido. El Señor llamó a Jeremías y le dijo: toma un cinto, entiérralo ahí. Y después de muchos días ve al lugar donde lo enterraste y saca el cinto. Y el cinto estaba podrido. Estoy resumiendo la historia. ¿Y cuál era la ilustración, la enseñanza aquí? La figura del Señor, el propósito del mensaje. Bueno, que el Señor quería mostrarle que la iglesia, Israel para la época, estaba espiritualmente casi podrida, se había enterrado, había estado muerta, apartada del Señor. Sin embargo, el Señor utilizó formas de ilustración para ello. Y eso no era propiamente el mensaje final, sino a lo que apuntaba. Apuntaba al hecho de la condición de Israel. Pues eso vemos también en el libro de Apocalipsis. Echémosle un vistazo. Echémosle un vistazo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y versículo 2, para que podamos entender. En esta introducción, Apocalipsis, aunque veremos este texto más amplio durante la serie, cuando entremos allá, pero quisiera traerlo como ejemplo. Dice aquí: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vamos a hacer una pregunta a este capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Cuándo fue atado Satanás? Porque dice aquí que un ángel ató a la serpiente o el dragón, está hablando del diablo. Pero, ¿cómo se puede prender o amarrar un espíritu con una cadena? Sí, note todas las figuras, todos los símbolos aquí. Una cadena, un espíritu que lo amarra, un espíritu amarrarlo. ¿Desde cuándo fue atado Satanás? Porque dice aquí que fue atado. ¿Cuándo fue atado Satanás? O condenado Satanás. Pero dice que fue por 1000 años. Por 1000 años. O sea, ya estamos alrededor de 2000 años cuando Cristo vino. O sea, ya se acabaron los 1000 años. ¿De qué 1000 años se refiere aquí? Y bueno, amados hermanos, por cosas como esta que tenemos que tener cuidado. Algunos tienen la idea de que ciertos eventos en Apocalipsis sucederán en el futuro. Y déjeme decirles sí. Sin embargo, la verdad es que la aplicación de muchas de las profecías de Apocalipsis empezaron su ejecución en la primera venida de Cristo. Y se culminará ya todo el resto de ello casi a la entrada del siglo venidero, o, que es lo mismo, en el establecimiento final del reino de Cristo. Pero yo quiero que observemos la revelación, la explicación rápida, ¿verdad? Aunque después vamos a ir con más detalles sobre esto, de ese Apocalipsis capítulo 20, versículo 1.
lo veamos en Mateo. ¿Sí? Vamos a hacer como una relación. Miren Mateo capítulo 12, verso 28, 29. Ahí se nos habla que un ángel ató, ¿sí?, al espíritu, a Satanás. Vamos a ver lo que se nos dice ahora Mateo capítulo 12, verso 28 y 29. Dice aquí: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, Cristo está diciendo aquí: yo, por el Espíritu de Dios, porque el reino de Dios se ha hecho presente, ¿por medio de qué? Por medio de la presencia de Cristo, ¿sí? Puedo atar a Satanás y a sus demonios. O sea, la idea es, ¿cómo podía Cristo echar fuera a los demonios? Recuerden la historia de Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, sí, que andaba voceando y desnudo por la calle, y cómo al ver a Cristo se arrodilló. Y esos legiones fueron echados fuera. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Bueno, pues mire aquí una silueta, si usted quiere, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, con Mateo capítulo 12, verso 28 y 29. A eso se está refiriendo. Cristo lo ató a la entrada, a la aparición, a la inauguración del reino de Cristo en esta tierra, a la venida de Cristo. Satanás fue atado y ahora Cristo y sus discípulos, sus apóstoles, tenían el poder, por la gracia del Señor, de echar fuera demonios, de someter a los espíritus, de someter a las fuerzas del mal. A eso se está refiriendo, ¿sí? Ese es ese poder que Cristo y sus apóstoles aplicaron, a eso se refiere Juan en Apocalipsis capítulo 20, cuando un ángel ató, esto es que sometió, subyugó el poder del mal, y está al día de hoy. Y ampliaremos un poquito más adelante acerca de esto en la serie. Una vez más, quiero resaltar, al igual que los símbolos, que en un libro como Apocalipsis los números no siempre son literales, aunque su aplicación apuntan a algo literal. Pero usted puede estar preguntando, sí, ¿y qué con los 1000 años? Porque dice que fue por 1000 años. Bueno, déjeme decirle, 1000 años para el judío, y de paso, no solamente para el judío, sino para este texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 que estamos estudiando, significa y significaba un periodo muy largo de duración indeterminada. Repito, esos 1000 años hacía referencia a un periodo muy largo de duración indeterminada, ¿sí? Un tiempo sin acabadera, si tú quieres. Mire otra vez, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años. ¿Sí? Y como 1000 años significa un periodo muy largo de duración indeterminada, que no tiene final, que no se acaba. ¿Sí? Eso es lo que significa 1000 años. O sea, Satanás fue atado de una vez y para siempre. Mírenlo aquí donde lo vemos, su aplicación, ¿sí? Apocalipsis 20:10. Algo que ya está sellado, certificado, la profecía, ¿sí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, ¿sí? Y eso vendrá al final de la era cristiana, casi en la inauguración del reino de Cristo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entiéndase, 1000 años. Por los siglos de los siglos. Duración o periodo de tiempo indeterminado. Eso no se acaba. Eso no se acaba. Esa es la idea de que Satanás fue atado por 1000 años. Por 1000 años. Noche y día, por los siglos de los siglos. De los siglos de los siglos. Esos son los 1000 años. Una vez más, amados hermanos, no podemos tomar los números de Apocalipsis de manera literal, aunque sí es literal hacia lo que estos números apuntan y se refieren. Por ejemplo, estos 1000 años apuntan al hecho de un periodo indeterminado de tiempo, por los siglos de los siglos. A eso se refieren los 1000 años. No es que 1000 años literal, ¿sí? Porque no podemos verlo así en el libro de Apocalipsis. Otro ejemplo en esta nuestra introducción.
Juan, por ejemplo, les escribe aquí a 7 iglesias que están en Asia. Lo vemos en la escritura o el mensaje de las iglesias, en Apocalipsis capítulo 3. Por ejemplo, Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero la pregunta es, le escribe a 7 iglesias. ¿Solamente habían 7 iglesias del Señor para la época? ¿Solamente estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea? ¿Por qué Juan solamente le escribe a 7, al número 7? Y aquí viene la respuesta, mis amados hermanos. Para el judío el número 7 era considerado como el número perfecto, indicaba la totalidad de todo. O una universalidad de todas las cosas. De modo que al hablarle Juan a estas 7 iglesias, está incluyendo todas las iglesias del Señor. ¿Sí? Todas las iglesias del Señor. El 7 involucraba amplitud, universalidad, casi totalidad. De manera que al escribirle Juan a esas 7 iglesias, ¿sí?, está identificando a todas las iglesias del Señor. Y solamente hay que detenerse y leer las iglesias que aparecen, a estas 7 iglesias que aparecen ahí, para darnos cuenta que todas esas iglesias de alguna u otra manera nos identificamos con algo en cada una de ellas. Y el mensaje que aparece ahí no es de Juan propiamente, ¿sí? Juan es como el interlocutor, pero es la inspiración que Dios le da, o la revelación que Dios le da a Juan. De manera que ese es el espíritu del Señor, el mensaje del Señor a las iglesias, a esas 7 iglesias que involucran a todas las iglesias del Señor. Porque no solamente eran esas iglesias, ¿sí? Sin embargo, esas 7, ¿sí?, o ese número 7, como yo acabo de decir, identificaban o apuntaban al hecho de todas las iglesias del Señor, en todos los tiempos y en todo el mundo. A eso se refiere ese número 7 que aparece ahí. ¿Sí? No era que eran las únicas iglesias, ¿sí? Era que estas 7, para el judío, representaba o apuntaban al hecho de todas las demás congregaciones en todos los tiempos. Muy bien, amados hermanos, para ir concluyendo, resaltar una vez más que en el libro de Apocalipsis debemos ser cuidadosos y debemos ser cautelosos y ver en cada símbolo y cada número más que un símbolo y más que un número propiamente, ¿sí?, en el mismo. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos en primer lugar es la comprensión del libro, vimos también el propósito del libro, vimos el tema del libro y vimos también los símbolos y los números que aparecen allí, que debemos de manejarlo con mucho cuidado. Y esto es la introducción. Obviamente, durante la serie, durante los capítulos, durante los mensajes, estaremos teniendo un poco más de detalle en cada uno, porque ahora lo que hemos visto es una panorámica general, ¿sí?, para que usted pueda tener la idea acerca del libro. Pero en cada capítulo, cada versículo, vamos a detenernos para explicar con detalle, con la gracia del Señor, algunas cosas allí. Finalmente, queremos decirle a los amigos que este libro tiene que ver mucho contigo. Tiene que ver mucho contigo. ¿Por qué? Bueno, porque el eje regulador del libro de Apocalipsis, todo lo que regula, entiéndase, todo lo que regula el mensaje del libro de Apocalipsis es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo a la tierra por su pueblo. De manera que Cristo vuelve. Cristo viene otra vez. Y viene con poder y gran gloria. Y todo ojo lo verá, como dice también el mismo libro de Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado, mi amigo? ¿Tú estás preparada, mi amiga, para el regreso de Cristo? Donde ya no vendrá para humillación o con humillación, sino como rey, como juez. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para presentarte delante de Él? Te animamos a que piense en esto. Y si no, esta es una buena oportunidad y un buen tiempo para tú reflexionar y venir a Cristo. Venir a Cristo antes que Él venga como rey y como juez y tú puedas recibirle entonces como Padre. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo
Y te queremos pedir que tú nos bendigas en esta oportunidad. Mira la introducción de este libro. Danos gracia. Da gracia también a los que estarán pendientes para ver algunas cosas que siempre, como todos, hemos estado interesados en saber, en conocer. Que tú des gracia para que podamos entenderlo, pero que sobre todo, más que curiosidad, tengamos el firme propósito de conocerte más, conocer tu carácter por medio a este libro. Y que también muchos de los que no te conocen procedan por el mismo libro inspirado, procedan al arrepentimiento. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.